Quiero darles la bienvenida, doctor Litardo. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Y también a Hans Soledispa. Hans, también buenas noches, bienvenido. Hola, hola, buenas noches, muchas gracias y qué gusto estar aquí conversando con ustedes. Excelente, ya estamos ahora sí ubicados. Y estoy aquí ya viendo en el monitor que ya estamos en vivo. Voy a estar igual viendo los comentarios que la gente nos vaya haciendo para pueden dejar sus preguntas, comentarios, alguna cosa que deseen que tratemos esta noche. Pues excelente, de esa manera lo vamos a hacer. Voy a dejar esto acá, asegurarme que todo esté bien. Y bueno, el tema de esta noche es algo muy coyuntural que estamos empezando ya a ver actualmente. Es el día de ayer se firmó un nuevo decreto ejecutivo de parte del presidente Lenín Moreno estableciendo un nuevo estado de excepción en donde 16 provincias entrarán a un confinamiento focalizado. El resto de provincias no va a tener estas políticas tan severas como las de confinamiento, como las que se han establecido en estas 16 provincias que incluyen Guayas y Pichincha, dos de las provincias más grandes y más habitadas del país. Y nuevo decreto ejecutivo establece ciertos confinamientos, de hecho establece un confinamiento total de casi 58 horas desde el día viernes a las 8 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana, en donde nadie podrá circular en ninguna de esas 16 provincias. No se puede salir a hacer compras, no se puede salir a pasear, no se puede decir, no nos podemos asomar por la ventana, ya sería exagerar, pero la idea es que sea un confinamiento total, ¿no? Quisiera aclarar eso porque hay muchas personas que todavía tienen preguntas sobre en qué consiste efectivamente el confinamiento del fin de semana. Hay personas que por otro lado consideran que esto es solamente una restricción vehicular el fin de semana y que de pronto sí pueden salir a pie o en bicicleta. No, no es el caso. Y otras personas también están muy asustadas pensando que este confinamiento pues empieza este viernes y termina dentro de 20 días y en 20 días no vamos a poder salir. Tampoco es el caso. No solamente los fines de semana va a ser ese confinamiento. Y hemos reunido hoy a dos profesionales. Hans Soledispa es analista económico, el director de Exponential Research, y él nos va a hablar un poco acerca de pues, el impacto que puede tener esto en la economía de las personas, no solamente en el comercio y los negocios, sino también en la economía personal de cada familia. Y también, pues, el doctor Litardo es epidemiólogo, y pues nos va a hablar un poco también acerca de cuáles son los motivos y las consecuencias de eso. Y quisiera empezar con el doctor preguntándole justamente cuál es el estado actual del Ecuador en cuanto a esta emergencia sanitaria y por la razón por la cual se ha tomado esta decisión, este decreto. ¿Cómo está actualmente en el Ecuador? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Con respecto al COVID, yo creo que la información que se tiene en primera línea de lo que nos dice la prensa con respecto a los casos que hay dentro de los hospitales públicos, dentro de todo lo que son los lugares en donde se está atendiendo la red pública, la red privada, ellos nos informan, ¿no? Nos dicen que está lleno todo lo que es hospitalización, nos indican que está llena todo lo que es las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos. Es una información que está a primera mano, entonces es una realidad que estamos viviendo nuevamente, lo mismo que se vivió en el año 2020, en los primeros meses en donde nos afectó la pandemia. Entonces estamos teniendo hospitales colapsados, estamos teniendo consultorios médicos privados colapsados, estamos teniendo muchas limitaciones, el cansancio del personal de salud, la parte psicológica también del personal de salud se está viendo afectada por todo esto. Entonces hay que ver toda esa gama de situaciones, porque no solamente es ver el COVID como un ente patológico, que aunque muchos no lo ven, piensan que es una simple gripe, y por eso toman las actitudes de una forma muy relajada. Entonces, esas actitudes son las que nos han llevado nuevamente a tener este tipo de situaciones al borde del colapso de los hospitales.
Ahí estoy. Entonces, gracias, doctor. Entonces, estamos en una situación que podríamos equiparar a la del año pasado, 2020, que fue una situación bastante dramática. Así es, en este momento estamos pasando una situación similar a la del año pasado. Lo que pasa es que no se le está prestando la misma atención, obviamente por unos tintes políticos y más que todo burocráticos. Créeme que es así. Interesante esa afirmación. Por si acaso, esto es un espacio no tan formal. No voy a hacer preguntas, de pronto podemos interrumpirnos. Es más una conversación entre tres buenos amigos que una entrevista y más que un moderador. En realidad soy una persona más interesada en saber y compartir este espacio para que más personas puedan saber estas dudas. Y también vamos a compartir las preguntas que nos vayan llegando en los comentarios. Gracias por eso, doctor Hans. Te quería hacer una pregunta a ti ahora y es sobre un poco también sobre el estado económico del país, en dónde estamos actualmente, dónde nos coge estas nuevas restricciones, este nuevo decreto en materia económica al Ecuador. El doctor mencionó, estamos en una situación similar a la que estábamos el año pasado durante esta emergencia, pero un año después de esta emergencia tan dramática que se vivió en Guayaquil, Quito y en otras provincias, económicamente, ¿estamos como el año pasado? ¿Estamos un poquito mejor? ¿Han mejorado las cosas? ¿Han empeorado desde el año pasado? ¿Cuál es la condición en la que nos encuentra este nuevo decreto? Bueno, primero quisiera, bueno, aprovechar que tenemos un médico aquí entre nosotros. Bueno, primero agradecerle y, digamos, felicitarlo, digamos, bueno, como representante de los médicos, representantes del sector salud que ha estado en primera línea atendiendo digamos, poniendo el pecho a la bala, por decir de cierto modo, ante esta situación que digamos, que no es buena para nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerle y felicitarle al doctor presente porque es muy valioso su trabajo en esta situación. Bueno, y bueno, y con respecto a lo que mencionas, el tema económico, evidentemente, a ver, el año pasado, bueno, Ecuador no es que era una potencia económica, ni mucho menos. Claro. La economía ya venía mal, o sea, no es que vivíamos en la pobreza extrema tampoco, pero la economía no estaba buena desde el año pasado, desde antes de la pandemia. Entonces recordemos que el primer confinamiento, los primeros confinamientos se dan en torno a finales de marzo, en torno al 15-16 de marzo, la segunda quincena de marzo comienzan los primeros confinamientos. A ver, y al final, ¿qué entendemos por confinamiento? Confinamiento tenemos, a ver, empresas que digamos son prohibidas de vender, empleados que hasta cierto punto son prohibidos de trabajar y muchas otras actividades paralizadas. Entonces, ahí es cuando comienza a detenerse un poco muchas actividades económicas, con lo cual la economía como tal comienza a caer en picada a partir de la segunda quincena de marzo del año pasado. Sí, entonces estamos ahora ya, digamos, en los últimos días de abril. Si lo comparamos con el año pasado, pues evidentemente el año pasado por estas fechas teníamos toque de queda alrededor de las 2 de la tarde. Muchas actividades estaban no limitadas, sino completamente prohibidas en su totalidad. Entonces, muchas empresas prohibidas de trabajar absolutamente, ni siquiera una restricción parcial, limitada aforo, nada. Entonces, si bien es cierto, hoy en día, con los últimos decretos, hay límites de aforo que dependiendo de la operación que tengas, trabajas a la mitad o trabajas con el 30%, al 75% en el caso de los buses interprovinciales. Entonces, en cambio, el año pasado era no, 0%, no trabajas y punto. Entonces, en ese sentido, aunque la economía, casi nadie podrá decir, no, yo este 2021 estoy bien, no se puede decir eso. Lo cierto es que el año pasado, por estas mismas fechas, estábamos muchísimo peor. Es cierto que había bastante situaciones en las que no se sabía cómo afrontar el virus y en torno ha habido cosas, que se han ido aclarando a lo largo de este año o de los últimos meses y ya se han podido realizar ciertas actividades, o al menos la ciudadanía ha perdido, digamos, el miedo, o como diría el doctor, se ha relajado en determinadas situaciones. Entonces, este año, si bien es cierto, la economía no está bien, pero no está tan grave, no está tan terrible como lo estaba hace un año.
Excelente. O sea, lo que sucedió el año pasado, más o menos yo lo entiendo que es como que fue algo por nuevo. eh, Quizás pasamos por esta curva de aprendizaje en donde todo fue un poco más lento porque apenas estábamos aprendiendo a afrontar una crisis como esta, que es sin duda algo que pues, nadie en nuestra generación ha visto, ¿no? Creo que ni la reina Isabel ni don Alfonso han visto algo así. Tal vez don Alfonso sí. Pero entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿conocemos el impacto económico que eso ha tenido? ¿No? Algunos de estos impactos económicos se están viendo ahora. Vemos el famoso caso de Industrias Lácteas Tony, que pues ha dado $5 de utilidad. Al parecer, esto se debe al impacto económico que tuvo la pandemia en esta industria y en esta empresa, ¿no? Que el año pasado dieron pues una utilidad mucho más alta, pero este año 2021 da una utilidad del año fiscal 2020. Dicen que de $5, en realidad yo no profundicé mucho averiguando en esa noticia. Eso fue lo que se hizo famoso, de que estaban dando utilidades de $5 y algunas consecuencias económicas recién las estamos viendo ahorita. Doctor Litardo, yo quería preguntarle a usted, ¿cuál ha sido la consecuencia en cuanto a la salud en general de los confinamientos anteriores? El año pasado tuvimos un confinamiento quizás un poco más severo. En los recuerdos de Facebook, algunos de nosotros nos está saliendo cuáles fueron las medidas tomadas en el 2020. Recordemos que había un toque de queda que empezaba a las 14 horas. Esos confinamientos más severos, quizás de alguna manera incluso más seguidos, porque ahora van a ser solo los fines de semana, pero en ese entonces fue todos los días a partir de las 14 horas. ¿Cuáles fueron esas consecuencias iniciales? ¿Fueron buenas? ¿Hubo realmente un impacto en la curva de contagios? Justamente aquí tengo, ¿sí me oyes? Sí, claro, adelante. Justamente aquí tengo información de, como fuente, www.lavanguardia.com, en donde ellos hablan, es una revista, parece, Inter-American Journal of Medicine and Health. Hablan acerca de la caracterización epidemiológica del COVID en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Nos demuestran, de acuerdo al periodo de tiempo, cuántos casos se presentaron de acuerdo al tiempo que se produjo este confinamiento que tanto estamos hablando, ¿no? Obviamente, las medidas fueron inadecuadas, ¿no? Teníamos una persona, el Ministerio de Salud Pública tenía una sola persona, o creo que tenía 2 licenciadas también, haciendo el triaje en los aeropuertos, ¿ya? Teníamos la entrada libre de migrantes de Venezuela, de Perú, de Colombia. O sea, las fronteras nunca se cerraron. Era considerado un virus nuevo en aquel entonces. Debieron de haberse tomado medidas radicales, no se tomaron, pero todo fue tardío. ¿Por qué? Porque el virus tiene un periodo de incubación en el cual en ese periodo tú puedes pasar un cierto tiempo asintomático, pero igual transmites la enfermedad. Entonces, a partir del periodo en el que se produjo el confinamiento, empezó a haber un aumento de casos. A partir del 20 de marzo comienzan a haber aumento de casos y se presentan los primeros casos a partir de la primera semana de abril. El pico máximo de casos se presenta entre el 15 al 25 de abril. Entonces, analizando así brevemente esto, nos damos cuenta de que si el confinamiento fue en fines de marzo, fue muy tarde. ¿Por qué? Porque todas las personas que ya estaban contagiadas fueron a sus hogares a compartir con su familia y de esa manera contagiaron a otros miembros de su familia, y como estábamos prácticamente encerrados, no sabíamos cómo actuar. Muchas personas pensaban que tenían una gripe, una tos, esperaban que transcurra 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, estaban con la enfermedad y llegaban graves a los hospitales, graves prácticamente ya incluso a morir. Entonces, si tú me preguntas, en aquel entonces fue tarde a empezar el tema de confinar a las personas.
de aislarlos. Yo creo que ahora estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque recién se está prácticamente reconociendo la presencia de una nueva variante. Entonces, si estamos hablando de que es una nueva variante y que estuvimos utilizando en su mayoría AstraZeneca dentro de la vacunación, y que la AstraZeneca, es verdad, no cubre las variantes, obviamente esas personas van a volver a reinfectarse o van a verse nuevamente afectadas por este mismo virus. Entonces, al saber que estamos desprotegidos prácticamente, lo mejor es empezar a confinarlos desde ahora, un periodo de 15 días a 21 días, y esperar a ver los resultados que se puedan ir presentando. Yo considero que ahora estamos a tiempo. Antes fue muy tarde y por eso hubieron las consecuencias que hubieron para fines de abril, en donde se podía visualizar en la prensa cadáveres en las calles, se podría visualizar personas afuera de los hospitales pidiendo una cama, pidiendo, tal vez sí, es verdad, a lo que yo me refería, estamos igual que el año pasado porque estamos iniciando una nueva variante, pero es hora de que se tomen las medidas a tiempo, que aparezca en esa silla vacía de Carondelet un presidente que tome decisiones de forma agresiva y que no se escude atrás de un secretario o de un organismo, el COE, que no toma las medidas que debería de tomar de forma oportuna. Por temores políticos, presiones de ciertos grupos. Obviamente la economía no puede paralizarse, pero lamentablemente todo se paraliza, menos los bancos. Entonces yo entiendo muchas personas que me dicen, ¿cómo pago mi crédito? ¿Cómo pago lo de acá? ¿Cómo pago lo de allá? O sea, debe de haber un decreto presidencial en donde diga, ¿sabe qué? Vamos a parar todo, pero también vamos a parar las deudas. Servicios básicos se van a parar, los costos, ¿no? Pero, o sea, van a seguir funcionando todo con normalidad. Lamentablemente... La última vez que se pararon los bancos fue en el 99 y no terminó bien eso. Claro, pero no, me refiero a los créditos. Eso fue otro tipo de pausa, pues. No hay que preocuparse. Eso es a favor de ellos. La banca nunca pierde. Bueno, como el señor de Monopoly. Sí. Así es. Bueno, yo sí quería comentar algunos puntos que ha compartido el doctor. Sí. Sí, la verdad es que fue bastante grave el año pasado, bueno, por diferentes razones, ¿no? Y bueno, más allá de cualquier cosa, bueno, es evidente que mucha gente murió, mucha gente se enfermó muy grave y bueno, y los que han sobrevivido, porque son sobrevivientes, nos cuentan sus anécdotas y la terrible que la pasaron, ¿no? Y bueno, y muchos, bueno, todavía no se contagian, pero bueno, eso es otro tema. Ya, el asunto con los confinamientos, el doctor mencionaba que una de las cosas por las cuales no funcionó o por las cuales no fue tan efectivo en su momento el año pasado, entre las causas que el doctor mencionaba decía que era porque no se lo tomó a tiempo. Yo creo que podría ser una de las razones, podría ser, pero yo quisiera añadir otras causas, ¿no? Igual, no desde el punto de vista médico, evidentemente, sino desde el punto de vista ya de la estructura económica, la estructura productiva del país. Y la cuestión es que en nuestro país existe un nivel de informalidad en torno al 60%. El 60% de la economía o de los trabajadores. Bueno, a veces cuando decimos la economía suena bastante abstracto, ¿no? Pensamos que nos dirigimos, que hablamos de empresas y de bancos, pero no, cuando decimos economía nos referimos a los trabajadores. Entonces, bueno, el 60% de los trabajadores lo hacen en la informalidad, ¿sí? Entonces, es una persona que no tiene un contrato fijo en una empresa, que probablemente sus funciones no tengan que ver con el uso de una computadora, con el uso de internet, que necesitan su presencia física, sus manos para ejercer su actividad diaria. Entonces, al tener un porcentaje de informalidad bastante alto, eso de ahí impide que las personas
se tengan que quedar o se puedan quedar en sus casas. Entonces, ese porcentaje de informalidad hace de que lo que sea, por ejemplo, si mi taller automotriz, porque hasta los talleres automotrices estaban bastante restringidos, si mi taller automotriz, si mi taller de carpintería no lo podía abrir, si mi taller de soldadura no lo podía abrir, en el que trabajo como ayudante de manera informal, si la obra de construcción no puede operar, porque hasta las construcciones estuvieron detenidas, entonces yo como persona, como trabajador del sector informal, tengo que hacer lo que sea para tratar de llevar el pan a la mesa. Y eso fue lo que pasó el año pasado, y es por los cuales las personas igual tuvieron que por usar las propias palabras de la gente, y respetar el toque de queda, actuar en indisciplina, aglomerarse en otros lados, es justamente por el alto nivel de informalidad que impedía lastimosamente a la gente quedarse en casa, hacer teletrabajo, hacer teleeducación, o simplemente esperar que pase todo y usar los ahorros, porque también el nivel de ahorro es casi nulo en la mayoría de los ecuatorianos. ¿Sí? Entonces, yo creo que otro de los factores por los cuales el confinamiento del año pasado, y probablemente el confinamiento que empieza el día de mañana, bueno, ya empezó porque es a partir de las 8 de la noche, o va a empezar dentro de poco, iría por el mismo camino, porque es imposible por ese lado, por el alto nivel de informalidad. Las personas van a tener que salir sí o sí, porque si no, no alimentan a su familia. ¿Sí? Entonces, no es más allá del tema de que es cierto de que hay gremios empresariales que presionan el tema, y pudieran a veces hasta ser vistos como no, solo están defendiendo sus intereses empresariales o sus utilidades, pero la realidad es que estamos, o bueno, no estamos, no, porque yo no soy de ningún gremio empresarial, pero la verdad es que también se está defendiendo la parte de los trabajadores informales, que es más del 60% de trabajadores para los cuales es imposible quedarse en casa, y para los cuales ningún confinamiento les va a dar las respuestas que ellos buscan, porque aunque se pudiera hablar de que no, la salud, la salud la vida no se recupera, la economía sí, bueno, la realidad es que ellos necesitan llevar la alimentación para sus hijos. Y bueno, y otra cosa que mencionó el doctor brevemente, y tú también, Juan Carlos, que lo comentaste quizás en un tono de broma, quizás, perdón, lo que hablaban de suspensión de pagos. Bueno, el año pasado se suspendieron parcialmente ciertos pagos a la banca. Luego después se cobraron ciertas primas de intereses y todo eso, pero sí se suspendieron un par de meses. Ya, ahora, el tema con eso es que es cierto que la banca tiene utilidades millonarias, eso es innegable, pero también es cierto que el año pasado la banca ganó mucho menos que en años anteriores. Y yo creo que sí es peligroso, más allá de las bromas al respecto, sí es peligroso presionar mucho ese botón de la banca, porque sí es peligroso ponerlas en estas, y que eventualmente no puedan cubrir sus obligaciones. ¿Sí? Porque no necesariamente la banca tiene toda la liquidez del mundo. Liquidez no es lo mismo que utilidad o ganancia en términos financieros. Entonces, no necesariamente tienen toda la liquidez para poder hacer frente a una suspensión de pagos en cadena de todo el mundo. Entonces, yo creería que ese tema no debería ser tan presionado, porque si no, debería ser a medida de que cada banco pueda con los clientes que pueda, porque podría ser peligroso para cualquier banco y para todo el sistema financiero. Interesante eso. Muchísimas gracias, Hans. Y también gracias, doctor, por esto que usted mencionó. O sea, estamos a tiempo, mencionó el doctor Ricardo, y eso me llamó la atención de su intervención, de que hoy estamos todavía a tiempo de poder prevenir un desastre como el que sucedió el año pasado, y podemos tomar medidas. Ahora, yo me pregunto una cosa, estos confinamientos se han tomado en todo el mundo. Países desarrollados han optado por tener confinamientos como una alternativa. Y quisiera saber si esto, pues, qué consecuencias ha tenido en otros países. Sé que hay países como España o Italia que ya van por su tercer confinamiento. Y si hay un tercer confinamiento, significa pues que hubo un primero y un segundo que quizás no cumplieron con las expectativas del todo. ¿Qué ocurrió entre confinamiento y confinamiento para que, y
la pregunta sería, probablemente nosotros vamos a tener un tercer confinamiento, Italia y España deberán tener un cuarto y un quinto confinamiento. La vacunación contribuirá a que los confinamientos pues terminen ya de ser una opción. Te respondo. Sí, doctor, por favor. Ya. A ver, España e Italia son países primermundistas, son países de alta masa poblacional. Aparte, son países que reciben millones de personas turistas, ¿no? Entonces, es imposible que ellos hubieran tenido una calma con respecto a la situación epidemiológica, con respecto al tema del virus. Es casi imposible pensar eso. Es lo mismo que pasa con Estados Unidos. Simplemente Estados Unidos calla esta información, pero sí hay bastantes casos allá. Lamentablemente no hay una comunicación abierta que diga, sabes que esto está pasando allá en Estados Unidos. Ahora, hay otros países, como por ejemplo Israel, que no lo mencionaste, pero por ejemplo Israel cerró las fronteras, vacunó al 100% de su población y todos están tranquilos. Ellos están controlando los casos que se están presentando de una manera muy particular. Entonces, tal vez esa es la opción, la vacunación. Yo creo que en este país ha habido una situación que es conocida ya por todos, ¿no? Los temas de corrupción, los vacunados VIP. Me estoy robando el leak de otra línea periodística, ¿no? Pero ellos lo denominaron así, los vacunados VIP. Y es verdad, ¿por qué? Porque si nosotros vemos en contexto los valores de los costos de las vacunas, Pfizer es una de las más caras. ¿Por qué traer la vacuna más cara en primera instancia? ¿A qué población se pretendía vacunar en primera instancia? ¿Quiénes fueron los beneficiados en primera instancia? Hubo una lista y en esa lista aparecieron ministros, colaboradores, asesores. Entonces, no hubo un verdadero análisis técnico, a pesar de que nuestro ministro de aquel entonces, el doctor Ceballos, era un epidemiólogo, una persona que aparentemente conocía del tema, pero no fue así. Entonces, si tú me preguntas si va a haber otro confinamiento, yo te digo, ¿estamos todos vacunados? ¿Se ha priorizado la vacunación? ¿Se ha analizado el tema de la vacuna? Ahorita recién tenemos una vacuna prometedora, que es la Sinovac. ¿Ya? No, que esa vacuna solamente protege contra el 50%. Falso. Eso es lo que quiere vender la prensa, porque no le conviene hacer quedar mal al gobierno porque compraron primero la Pfizer. Pero la Sinovac te protege en un 50%, te previene en un 50% en casos leves, en un 80% en casos moderados y en el 100% de casos mortales o fatales. ¿Ya? Entonces, o no hay un análisis periodístico, porque eso también genera un impacto en la población. Toda la gente consume lo que ve. Entonces, si consumen lo que ven y te están diciendo que la vacuna te deja ciego, que la vacuna te provoca síntomas similares al COVID, que la vacuna te va a dejar parapléjico, no van a querer asumir no van a querer tomar la decisión de vacunarse, pues. Entonces, en base a tu pregunta, si no nos estamos vacunando, si está vacunando a la población, obviamente va a haber otra tercera fase de confinamiento en algún momento, dependiendo de cómo vaya la curva. Si en este momento hay un confinamiento, probablemente los resultados no los veremos inmediatamente. Ahora, estamos hablando de que veremos resultados en un mes y medio, 2 meses. ¿Ya? Que pasará igual que el año pasado por septiembre, octubre, noviembre y bueno, hasta los primeros días de diciembre, que los casos bajaron. Luego comenzaron nuevamente a subir a partir del mes de enero, porque obviamente hubo un tiempo de silencio epidemiológico producto de que ya la mayoría de las personas se habían contagiado del COVID. Y los que no se contagiaron, pues tuvieron suerte, pero generaron algún tipo de inmunidad. Muy interesante eso, porque como mencionaba,
ya hemos tenido 2 confinamientos. Bueno, vamos a nuestro segundo confinamiento y ese no va a ser severo y esa es una pregunta que le quiero hacer a los dos. Las medidas adoptadas por el COE Nacional, sugeridas por el COE Nacional y ahora adoptadas por el Ejecutivo que pues creo que el Ejecutivo simplemente firmó la hoja del COE porque no cambió absolutamente nada. Como que ya, ahí pasó. O sea, la decisión básicamente la tomó el COE y el presidente dijo, firma y se ya pasó. Um, Desde el punto de vista de aquello en lo que ustedes se especializan actualmente, tanto en la medicina como en la economía y el análisis económico, ¿consideran que estas medidas son suficientes? ¿Llegarán a buen puerto? Con el ritmo de vacunación que tenemos, ¿cuál será el impacto económico de este decreto actual? Vamos a ver un impacto significativo en la salud general de las personas, vamos a ver un impacto significativo en la economía nacional, la economía familiar de las personas. Hans, de pronto tú puedas empezar. ¿Cómo ves cuál crees que vaya a ser el impacto después de esos 20 días? ¿Qué vamos a ver después de este confinamiento? Yo lo quiero empatar con lo que dijo Rommel. Eh, en, yo coincido en que la vacunación es una es una medida muy efectiva. Yo coincido con eso. También, si hacemos números, terminaríamos de vacunar un buen número de la población en muchísimo tiempo. Ya, ahora, temas de recursos económicos, el BID dio 150 millones de dólares para que Ecuador compre vacunas. Ahora, bueno, como hay bastante hermetismo, no sabemos si eso alcanza para muchos, si alcanza para pocos, o si no alcanza para nada. Pero bueno, hay, digamos, recursos del BID específicamente para vacunas, los hay, 150 millones. Ya. Ahora, el tema del confinamiento y todas estas medidas que se tomaron, que evidentemente, más allá de que si pueden frenar contagios, lo que eso podría darse, podría ser que sí, podría ser que no, en función de cómo de verdad la gente asimile el encierro, de cómo en verdad la gente se aglomere cuando no sean las horas de encierro. Bueno, sí, ya la variante brasileña ya está a un nivel, digamos, a un nivel de propagación bastante alto. Ya son otros criterios los que saldrán dentro de 20 días si valió o no la pena desde el punto de vista médico. Pero desde el punto de vista económico, lo que sí es una certeza es que va a haber reducción de ventas porque los consumidores van a estar encerrados. ¿Sí? Va a haber reducción de ventas. Como hay reducción de ventas, hay una reducción en la producción, hay una reducción de la demanda de trabajadores, en fin, hay una contracción económica en todos estos días en que vamos a estar encerrados. ¿Ya? Ahora, debemos entender que la vacunación, el proceso de vacunación requiere recursos, primero para comprar las vacunas y segundo para vacunar, ¿no? Para el proceso de almacenamiento, organización, logísticas, enfermeros, coordinación, movilización, todos esos recursos que necesita el sector de la salud pública provienen del sector productivo. Es el sector productivo el que tiene que proveer esos recursos, ya sea mediante donación o como se lo hace todo el tiempo, mediante impuestos, etc. Entonces, todos estos recursos salen del sector productivo. Entonces, no debemos cuidar también, no detener o no parar al sector productivo, porque al final del día necesitamos esos recursos que se generan cuando están trabajando, cuando están produciendo y que son necesarios para el proceso de vacunación. ¿Sí? Entonces, ya te digo, a nivel contagios, yo no podría saber porque hay diferentes cosas para determinar si servirá o no servirá mucho o poco para detener los contagios, este confinamiento como tal, que aparte es diferente al confinamiento del año pasado. El confinamiento del año pasado era todos los días, poquito o más o menos poco, pero este confinamiento es ahora todo el fin de semana, muchísimo o total. Entonces es hasta completamente diferente y no pudiéramos compararlo siquiera. Entonces, a nivel sanitario no sabría anticipar la efectividad. Podría decirte, desde mi sesgo, desde mi puro sesgo, probablemente no funcione mucho.
pero desde el punto de vista económico sí nos vamos a meter el pie y sí nos vamos a caer bastante, y son recursos que necesitamos, no solamente los grandes empresarios, no solamente la banca y sus utilidades, como se suele decir, o los gremios, etcétera. No, los necesitamos para salud, para alimentación, para cosas esenciales también. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo anticipar en estos próximos 20 días. Excelente. Yo escuché que Rommel hace un momento mencionó que pues, esta decisión, y también nos puede conversar un poco sobre lo que opina de este último decreto, pero de que no ha habido un decreto que sea severo, ponga un confinamiento absoluto, pongámoslo, de 0 a 0 horas, 15 días, no sale nadie por ninguna razón, algo así fuerte. Entonces supongo que también este confinamiento le parece que no es suficiente. O sea, debería ser quizás en su criterio algo un poco más severo todavía. A ver, el confinamiento, para que sea realmente útil, tiene que ser al 100% como se hizo de cierta forma el año pasado, ¿no? Porque si no, al fin de cuentas, vas a salir el día lunes nuevamente a trabajar a partir de las 7 de la mañana, a hacer la fila de la metrovía, subirte a la metrovía, en donde vas a ir parado y vas a ir con una aglomeración terrible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar. En segundo lugar, con respecto al tema de lo que mencionó el compañero acerca de las vacunas, él dijo claramente de que sí hay los fondos para comprar vacunas, pero que igual necesitamos tener logística, transporte, almacenamiento, el personal, talento humano para aplicación de las dosis. Si hablamos de que existe el dinero, pues bueno, chévere, compremos las vacunas, ¿no? En el mejor de los casos. Y con respecto a la parte logística que involucran los tres parámetros, ¿no? Almacenamiento, transporte y aplicación, yo creo que no hay problemas, porque desde ya el MSP tiene una estrategia que se llama el ENI, que es la Estrategia Nacional de Inmunización. Es una estrategia que está asociada a fundaciones y que gracias a esas fundaciones también tiene un ingreso que les ha servido para dotarse de equipos. Esos equipos son refrigeradores para mantener activa la inmunización de todos los pacientes pediátricos, ¿no? Porque siempre se sigue un esquema regular de vacunación, habitualmente, ¿no? Entonces, si hablamos de la nueva vacuna que hay ahorita en el país, no es que le esté haciendo propaganda o que tenga algún tipo de rédito, pero lo que pasa es que me ha dado un poco de coraje de que hayan comprado la Pfizer en primera instancia cuando se pudo haber empezado con esta Sinovac, que es una vacuna que le ha ido bien a países como Brasil, de cierta forma, Turquía e Indonesia. Bueno, en Brasil es otro el cantar, ya voy a hablar sobre el tema de la nueva variante que ha salido por allá. Ahora, con respecto a transporte, si tienen los refrigeradores, tienen cómo transportarla, porque es una vacuna de fácil traslado y tienen cómo almacenarla. El tema de la logística, no hay ningún problema. Para eso están todos los enfermeros y enfermeras que hay, ¿ya? Aparte, bueno, iba a tocar un tema del nombramiento, pero vamos a salir después con resentimientos con el ministerio y vamos a chocar ahí, porque en realidad esa es otra, ¿no? Un personal que está bien pagado, que esté bien remunerado y se sienta contento, pues bueno, va a funcionar de una mejor manera, ¿no? Va a ser estimulante llegar todos los días a trabajar y a cumplir de la mejor forma. Pero si ni siquiera cumplieron con la ley humanitaria, no esperen que cumplan con las vacunas al 100%. Interesante. Entonces parece que no hay, o sea, definitivamente, no es que parece, efectivamente el gobierno ha sido un desastre, el gobierno actual, en el tema de la vacunación. Recuerdo un dato muy interesante, fue que en los noticieros se hablaba cuando empezó el ministro Ceballos con las primeras vacunas que llegaron.
luego se supo pues, que había vacunado a miembros de su familia y cosas así, se hablaba de la fase 0. Y luego de que ahora sí iba a empezar ya recién la fase 1, y yo siempre dije, qué curioso, ¿no? ¿Por qué alguien le llamó fase 0 y no simplemente fase 1, y 2, 3 y 4, sino que tuvieron que empezar con 0? Ahora sí iban a empezar con la fase 1. Y una semana después nos topamos con el anuncio del presidente Lenín Moreno, que decía que se acaba de enterar de que nunca hubo plan de vacunación. Y no sé qué me daba más miedo, el hecho de que eso fue un lunes, y él dijo, yo recién me enteré el viernes de que nunca hubo plan de vacunación. No existía, o sea, nos engañaron. Hemos sido engañados. Nunca hubo plan de vacunación. Como decía Don Cangrejo, nos timaron. Y no sé qué me daba más miedo. Eso o que él dijera, y pasamos todo el fin de semana haciendo un plan de vacunación y ya lo tenemos. No sé si me daba más miedo que nos hayan mentido durante meses con respecto a la vacunación o que hayan hecho un plan de vacunación en un fin de semana. Y que van a empezar a vacunar con ese plan de vacunación hecho al apuro en 3 días o 2. Entonces, era bastante peligroso. O sea, la respuesta del gobierno, y yo estoy totalmente de acuerdo, no fue la mejor. De hecho, fue la peor, para decirlo bien. Entonces, definitivamente ahí como que ya no podemos confiar mucho. Va a haber un cambio de mando el 24 de mayo. El vicepresidente es médico de profesión, así que bueno, esperemos por ahí que algo suceda, aunque bueno, a ver, el ministro, como usted también lo mencionó, Rommel, el ministro Ceballos también es epidemiólogo, médico, y todos los ministros de salud que han pasado han sido médicos de su rama, y pues, como siempre nos mencionan, ¿no? Pucha, Mawad era PhD en economía, nos metió en el apuro que nos metió, Correa también era economista, o sea, y por ahí se pegaban unas cosas medias, Perdón unos que te cálculos medios interrumpa, raros. pero tuvimos Claro, a Karina Vance como ministra de Salud y lo hizo muy bien y no era médico. Entonces, yo creo bueno, que la el primerita, ella perfil fue antes que no Ceballos, está en ¿no? que sea 100% médico, que simplemente que sepa la Correcto, realidad local y cómo manejar el sistema de salud. a eso voy. La respuesta, incluso de médicos profesionales, no ha sido la mejor. Y a veces, como bien lo dicen, o sea, hay personas que pues, tienen el talento para poder utilizar los recursos de manera apropiada, pero parece que no ha habido la voluntad política. Yo quisiera, ahora que hemos hablado un poco ya de la parte médica y cuánto impacto genera esto, ya también hablamos del impacto que puede generar y quisiera hablar de las alternativas. A nivel de lo que ustedes conocen y han visto, ¿hay alternativas a los confinamientos? ¿Hay países que hayan podido salir adelante sin confinamiento? Quizás lo más probable, me adelanto, es que ustedes me digan, sí, países que tienen un nivel de vacunación extraordinariamente eficiente, cosa que pues ahí ya estamos nosotros con un jugador menos, porque la vacunación no está yendo, no está siendo eficiente. Pero, ¿cuál sería la alternativa a los confinamientos? Educar a la población. Si tú me preguntas, si no hay confinamiento, educar a la población. Pero ese es un tema también muy complejo porque en este país no existe cultura médica, no hay una cultura preventiva. Tú no vas al médico porque dices, ¿sabes qué? Este año no he ido al médico, voy a ir al médico para ver si tengo un problema del hígado, si tengo un problema del riñón, si mi corazón está funcionando muy bien. No, aquí en este país vas al médico cuando estás con una situación de gravedad y no ni siquiera vas por consulta externa, vas a la emergencia de un hospital a colapsar ese hospital y después de que colapsaste la emergencia, ellos te mandaron a la consulta externa para que sigas un tratamiento. Luego ya preocupado ya sigues ese esquema. Entonces, si no tenemos un país que tenga cultura médica, ¿cómo educarlos para que se laven las manos a cada momento, para que utilicen el alcohol, para que utilicen el cubreboca? O sea, me parece que es bastante complejo. O sea, tenemos las cartas en contra, porque si no podemos hacer un confinamiento efectivo por el tema económico, como dijo el compañero, porque la verdad es que paralizaríamos prácticamente la economía, porque la mayoría son personas informales, tendríamos muchas complicaciones. Peor con el tema de la vacunación, que es otra carta adversa, a pesar de que ofrecieron el oro y el moro en las últimas elecciones, pero lamentablemente nada es perfecto.
Yo coincido Interesante. con el tema de la... Sí, yo coincido con el tema de... Que el tema iría por el tema de la educación. De hecho, me parece mucho más noble tratar de educar a la gente que tratar de encarcelarnos prácticamente en nuestras propias casas. Entonces, me suena más me suena más noble, me suena más bonito hablar en esos términos para tratar de evitar contagios realmente. Yo creería, y quizás aquí ya peco de optimista, yo creería que sí es posible, aún digamos, en una cultura como la nuestra, solo que se necesitarían muchísimos recursos, muchísimas personas a escala nacional para poder implementar diferentes campañas de concientización, de educación, de comunicación, etcétera, diferentes productos audiovisuales, diferentes programas en territorio, se requerirían bastantes recursos. Entonces el problema ahí viene de dónde obtenemos esos recursos y bueno, no puedo evitar pensar en esos temas dada mi actividad, ¿no? En el tema de asesoría económica, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurre en primera instancia es cómo obtener esos recursos para tratar de educar o para tratar de comunicar mejor las ideas necesarias para evitar contagios a la población. Bueno, evidentemente hay empresas que no les ha ido bien en el último año. Hay empresas a las que le ha ido muchísimo mal, pero hay empresas a las que de cierto modo no están en una situación tan grave o tan mala. Digamos, yo lo pensaría así, igualito que hay personas que no se han contagiado, también, digamos, y están sanas, también hay empresas que, si bien es cierto, no viven el mejor momento de su historia, pero son sectores y empresas que están de cierto modo sanos. Entonces, yo invitaría bueno, independientemente del mecanismo, a que estas empresas pudieran realizar un tipo de aporte, pero no como una especie de imposición, como un impuesto nuevo, sino una especie de quizás pago anticipado de impuestos de años posteriores, por ejemplo, o donaciones deducibles de impuestos, etcétera. Un ganar-ganar, ¿no? Que la empresa pueda aportar y que a la vez se libere de cargos impositivos en el futuro. Entonces, pensaría que pudiéramos financiarnos de ese modo, ¿no? Hablamos la banca obtuvo 250 millones de dólares de ganancia. Bueno, que digamos, si está en sus posibilidades todavía, aportar con, no sé, 10, 20, 30 millones y queda como anticipo de impuestos el próximo año o como, bueno, anticipo de impuestos del próximo año. Ese tipo de pagos, y es la banca, pero puede ser cualquier sector, evidentemente. Entonces, yo sí creería que iría por ahí para evitar, evidentemente, los confinamientos que al final del día provocan que el problema de la salud se agrave, añadiéndole un problema de falta de recursos, porque paralizamos a los trabajadores. Excelente. Para ir cerrando esos 10 minutos finales, yo quisiera tomarme un tiempo para hacerles una pregunta a cada uno, y esto va a ser distinta y está más relacionada con el tema en el que ustedes están especializados. Doctor, yo tengo una pregunta sobre lo de las variantes. En cuanto al lenguaje, y para sentirnos más cómodos, nosotros le decimos COVID-19 y no SARS-CoV-2, y estoy seguro que hay que tener un número de serie que parece código de barras, y un nombre científico quizás más complicado, pero nosotros de cariño le decimos el COVID. Y así como nosotros le ponemos este nombre a las cosas para entenderlas de una manera más sencilla, también existen esos nombres como variante británica, variante brasileña. Estamos escuchando de la variante sudafricana. Hace un par de días, en una entrevista en Instagram Live al ministro de Salud, al actual ministro de Salud, él habló acerca de una variante sudafricana que parece, debo aclarar esto, lo pueden ver también en Instagram Live, él hablaba de que ha escuchado por ahí que ya hay una variante sudafricana en Chile. Él dijo, tengo todavía que confirmarlo y saber si es que efectivamente ya está en Chile con otros colegas médicos, y que esa variante deja sin efectividad, déjenme ver en mis notas cuáles son las que deja sin efectividad,
pero reduce a cero la efectividad de una vacuna. La de AstraZeneca reduce la efectividad de AstraZeneca al 0% y en el caso de Pfizer y Sinovac reduce la efectividad entre el 25 y 30% de protección. Entonces, suena aterrador. Una variante del COVID que, aunque yo esté vacunado, vuelve a esa vacuna completamente inefectiva o reduce su efectividad a una cuarta o un tercio. Ahora, mi punto es, a pesar de que la llamamos variante sudafricana, británica, brasileña, no significa necesariamente, esto es mi suposición, de que nosotros la llamamos así porque es ahí donde se identificó, pero no es necesariamente que esta pues solamente sucede en Brasil, solo en Sudáfrica, solo en Gran Bretaña. Donald Trump llamaba al COVID virus chino. Eso tenía una carga política, trataba también de culpar a China ya incluso internacionalmente de que hicieron esto a propósito, pero pues una variante puede darse en cualquier lado. Podríamos en el futuro tener, y aquí va mi pregunta, ¿podríamos llegar a tener una variante ecuatoriana, guayaquileña, quiteña? Uno. Y dos, aún si cerráramos las fronteras, las militarizamos, no cruza ni el viento, de repente la genética, la evolución del virus podría ser que con las fronteras cerradas apareciera una de esas variantes aquí. Claro, la gente se va a preguntar, pero si nadie vino de Brasil, nadie vino de Gran Bretaña, nadie vino de Sudáfrica, ¿cómo llegó la variante británica, brasileña o sudafricana al Ecuador si nadie entró de estos países? Pero mi pregunta médica es, ¿genéticamente se podría desarrollar una variante de estas aquí con las fronteras cerradas? Y también, ¿podríamos llegar a tener una variante local con el nombre de alguna de nuestras ciudades? Creo que no sería ningún motivo de orgullo. Bueno, a ver, en primer lugar, tengo una duda, ¿no? Juan Carlos, ¿no? ¿Tú bebes? Sí. ¿Sí bebes? No. ¿No bebes? Agua nomás. Agua. ¿Y Hans, tú bebes? A veces, ocasionalmente. A veces. Él bebe por los dos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque todos oímos siempre, al final de todas las propagandas, que dice, el consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, ¿no? Y también te dice que provoca otras enfermedades. Claro. Pero no lo dice, pero está dentro de las palabritas ahí. Entonces, les hago esta pregunta porque o sea, la última ítem que se conversó acerca del tema de la educación, a veces las personas, por más que las eduquemos, por más que vean mensajes subliminales, mensajes superliminales, igual hacen lo que ellos quieren. Entonces, al fin de cuentas, yo creo que educar a la población no va a ser todo el meollo del asunto, no va a corregir absolutamente nada. Pero bueno, tal vez a largo plazo, sí, en eso le doy la razón a Hans, a largo plazo, pero a corto plazo, muy difícilmente. Vamos a seguir teniendo personas que fallezcan, vamos a tener personas con complicaciones debido al COVID, con síndromes post-COVID, ahora estamos viendo niños, pero bueno, ahora, como se ha corto el tiempo, tu pregunta fue con respecto a lo que dijo el ministro Camilo Salinas. Bueno, con respecto a lo que él dijo... Y las variantes, ¿no? Ya, él dijo acerca de que la vacuna AstraZeneca disminuía su potencial, ¿verdad? Esa era tu duda. Sí, pues bueno. Sí, y si podría aparecer una de estas variantes con las fronteras cerradas, porque de nuevo, o sea, creo yo, y esa es mi duda, que el nombre que le damos, este gentilicio que le damos, británica, brasileña, sudafricana, en realidad responde a una manera de entenderlo y no necesariamente al hecho de que pues, una de estas variantes podría aparecer en un territorio sin que necesariamente haya cruzado la frontera alguien que venga de estos países. Ya, te voy a responder esta pregunta de una forma muy sencilla, ¿ya? Originalmente existía un solo virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2, okay. ¿no? Obviamente, en cada región iba a provocar una afectación de un modo diferente. ¿De acuerdo a qué? Nosotros tenemos algo que se llaman determinantes biológicas.
esas determinantes biológicas, ¿en qué consisten? En el grado nutricional que tengan las personas, en su inmunidad y dependiendo también la masa poblacional que existe en determinado país. Entonces, y obviamente que respeten las normas de bioseguridad para evitar la transmisión constante y continua del virus. Entonces, obviamente, en Gran Bretaña y en Sudáfrica fue en donde hubo mayor cantidad de contagios y hubieron también afectación mayor y se encontró que justamente ahí el virus mutó. Entonces ahí sí, obviamente cambió su nombre a B117, que es la variante británica en Gran Bretaña. En cambio en Sudáfrica fue lo mismo, pero ya se llama 501 YB2, ¿ya? Que es prácticamente la variante surafricana para que no te hagas líos. Ahora, estas dos variantes han hecho doble mutación, mutaron por 2 ocasiones y eso lo hicieron en donde, en la población brasileña y tomó el nombre de mutación brasileña, que en realidad vendría a ser la 501Y3. Esto no lo digo yo porque lo considero así. Esto existe en la revista de Lancelot, existe una aclaración de cómo están y cuáles fueron las cadenas genéticas que se modificaron para llegar a ese punto. ¿Y por qué se dio en ese país? Porque simplemente no se acataron las disposiciones de bioseguridad y hubo un contagio masivo. Aunado a lo que te decía, las determinantes biológicas, la baja inmunidad y la pésima nutrición. Ahora, de que así cerremos las fronteras, ¿puede haber una aquí en Guayaquil? Por supuesto que puede haber, más aún que aquí no hay las medidas, no se respetan las medidas de bioseguridad. Entonces, y hablamos de que hay alta, o sea, en las zonas rurales, sobre todo, hay alta población, hay alta masa poblacional, entonces, de ley que ahí vamos a tener en algún punto. Yo leí en algún lado, no me recuerdo exactamente, que ya el INSPI había detectado una variante guayaquileña. Simplemente no tenía un grado de afectación agresivo, era una variante que generaba casos de afectaciones leves. Pero bueno, al fin de cuentas, lamentablemente, al existir estas variantes, se pierde la eficacia de estas vacunas, porque estas vacunas vienen con una optimización o con una eficacia para una cero neutralización, se llama eso. Neutralizan el virus o neutralizan la cepa, de tal forma que tú generas anticuerpos y cuando te llega el virus, ya no vas a desarrollar el virus de tal forma. Simplemente lo puedes desarrollar o como una enfermedad leve o simplemente no la desarrollas, pero ya en tu cuerpo ya va a reconocer la enfermedad. Entonces, esa es la característica de esto. Lamentablemente, tenemos un ministro que tampoco está a la altura y por eso no puede dar este tipo de información. Ahora, que aquí en el país hay o no esas variantes, ya las hay. Ya las hay porque la variante inicial, con la cual se inició toda esta pandemia, no afectaba a niños. Y si lo afectaba cuando había otras enfermedades concomitantes, virales generalmente. Se asociaba el virus con el virus de Epstein-Barr, con el virus del herpes, y provocaban el síndrome de Kawasaki, provocaban síndrome de piel escaldada, cuando se asociaba con bacterias. Entonces, hubo esa situación, pero ahora las cosas han cambiado. Ahorita estamos viendo niños afectados por COVID, sobre todo en Quito. Entonces, si lo analizamos en una situación macro, y en el país ya deben de haber esas variantes. Lo que pasa es que aquí nos están haciendo estudios de secuenciación genómica para determinar si tenemos ya esas variantes. Excelente. Muchísimas gracias por eso, doctor, y creo que es una invitación también a que podamos estar más protegidos, en especial ese tema de los niños. Pero a mí me llama mucho la atención, he leído muchísimo en internet, en sitios de opinión, donde se habla de que los niños no tienen que utilizar mascarilla, de que es un abuso, de que al fin y al cabo los niños pueden andar libremente porque ellos son inmunes al COVID y históricamente el COVID, pero ahí está, justamente el COVID, el virus inicial, el SARS-CoV-2, no afectaba a niños, pero estas variables pueden hacerlo y pues
y no cuidarnos puede formular que exista una variante local y algunas de estas pueden ser mucho más agresivas, de verdad. Gracias por eso, doctor. Es algo muy interesante entender un poco mejor el hecho de que, y como lo había pensado justamente, estos nombres simpáticos, como este meme que solemos ver de Homero Simpson, donde la niña le dice, ¿cómo te llamas? 54321. Ok, te voy a llamar variante brasileña. Entonces, obviamente, no depende solamente, y a veces eso puede impactar en las políticas públicas, porque cuando se habló de la variante británica, la gente decía, no, entonces cerramos todos los vuelos que vengan de Gran Bretaña. Pero, a ver, alguien puede venir de Estados Unidos con la variante británica, no se limita solamente a que en la isla de Gran Bretaña, o sea que si viene de Irlanda, ya no, porque es una isla de al lado, de Francia. O sea, no se puede limitar y a veces esa falta de entendimiento que tenemos puede en nuestros legisladores incluso hacer que ellos cometan errores al momento de legislar. Gracias por eso, Rommel. Y voy con la última pregunta para Hans y de ahí ya para cerrar este foro y no sin antes agradecerles una vez más por estar aquí invitados hablando de esos temas tan importantes esta noche. Um, Hans, si pudiéramos mirar hacia el futuro y decir, esto no se va a acabar pronto, eh, eh, ¿hay alguna manera o cuáles serían tu visión respecto al hecho de que la economía, el comercio, la dinámica eh, económica nacional e internacional incluso se pueda adaptar a una vida pandémica permanente? Hablemos de todo el resto de la vida, ¿ya? Pero hablemos de 5 años, por ejemplo. Si supiéramos que esto no va a terminar hasta el 2025, um, ¿hay manera en que las economías nacionales e internacionales, con nacionales me refiero a pues, la economía doméstica, ¿no? El comercio local, las transacciones locales y luego también pues, la exportación e importación de productos y las relaciones comerciales de los países? ¿Existe manera en la que se puedan adaptar a una vida pandémica permanente? Bueno, yo creo que eso sería un poco, digamos, un poco pesimista, ¿no? Porque Sí. bueno, vemos el caso, sí, pero veamos el caso de Israel, por ejemplo. Ellos este fin de semana salía la noticia de que ya salen a las calles y sin mascarilla y prácticamente es el 2019 allá, ¿no? Entonces, eso de ahí es como cuando en abril, ya el 6 de abril del año pasado, yo recuerdo, de pronto me equivoco un poquito en la fecha, pero estoy casi seguro que fue 6 de abril del año pasado, que China terminó su confinamiento, ¿sí? Entonces, yo creería que no vamos a tener 5 años más de pandemia. O sea, la última gran pandemia que hubo hace más de 100 años, a ver, duró así grave, duró 2 años, pero ¿cuál fue más o menos el fin o lo que dio fin a esa pandemia? Bueno, que muchísima gente se contagió y muchísima gente murió, ¿no? Sí, entonces, bueno, y ya nadie más se pudo contagiar y bueno, más o menos así fue que terminó esa última gran pandemia. Ya, ahora acá es distinto porque acá, aunque no en la magnitud que quisiéramos, pero hay gente que sí usa mascarillas y la usa bien, hay gente que no se aglomera, hay gente que sí se lava las manos constantemente, entonces no va a pasar probablemente como hace 100 años que ya que en su momento quizás alguien dijo, no, que se van a morir los que se tengan que morir y listo, todos para adelante. No va a pasar necesariamente así porque aunque no en los niveles deseados, repito, sí hay gente que se está cuidando mucho, ¿no? Entonces, y los procesos de vacunación van a avanzar y vamos a llegar a niveles de inmunización. Yo lo que pudiera pensar es que vamos a tener que destinar muchísimos recursos vamos a tener que destinar en temas de vacunación. ¿Sí? No solamente en la compra de la vacuna, sino en todo lo demás, ¿no? Como ya hablamos hace rato, ¿no? En la logística, el almacenamiento, la aplicación, sistemas informáticos para filtrar bien las bases de datos, sistemas de comunicación para llegar a los lugares más recónditos del país. Entonces, en ese sentido vamos a tener que destinar muchísimos recursos en el tema vacunas y bueno, y en el caso particular de Ecuador, tenemos bueno, al menos en la parte del discurso, no quiero ser visto como
como alguien que, que es muy afín al actual presidente electo, pero lo que él ha dicho y lo que se le ha podido entender en sus primeros discursos es que el plan vacuna es una de sus grandes prioridades. Entonces, en ese sentido, pudiéramos pensar o pudiéramos tener la esperanza de que la vacunación pudiera ser una realidad palpable en los próximos meses. Ahora, lo que te pudiera decir respecto a la economía global en los próximos 5 años es que van, al igual que China ya comenzó a crecer, al igual que Israel pronto comenzará a crecer, así lo van a hacer los países que terminen su vacunación o su inmunización de algún modo primero. Entonces, los primeros que se vacunen o se inmunicen van a empezar a crecer y a crecer, o a recuperarse, mejor dicho, y los últimos, que Dios no quiera, sea Ecuador, nos va a tocar ser de los últimos en obtener la recuperación. Entonces, lo que pudiera ser de aquí a 5 años, en que yo creo que ya estaríamos inmunizados o vacunados dentro de 5 años, lo que pudiera pasar es, si nos vacunamos pronto, Ecuador va a ser un país con un mejor nivel de renta. Si nos vacunamos casi que a la cola, vamos a ser uno de los países con menor nivel de renta y con mayor desempleo de Latinoamérica o del mundo incluso. Excelente, muchísimas gracias por eso, Hans. Yo escuché una frase el otro día y yo creo, al principio lo consideré exagerada, pero después de conversar con ustedes me ha abierto un poco más el panorama. La frase sí puede ser un poco dramática, pero creo que en sí, en el núcleo, contiene un mensaje que puede ser importante y esos muertos no compran. A pesar de toda la necesidad económica que hay y la realidad que vivimos en Ecuador, de muchas personas que tienen que salir al diario, no significa que tienen que salir a aglomerarse, no significa que tenemos que salir todos al mismo tiempo, y no todos todo el día, ¿no? Entonces, creo que si bien las medidas tomadas por el Ejecutivo en este último decreto tal vez no sean suficientes, pueden ser un buen primer paso. Ya creo que depende de muchos de nosotros el hecho de, pues, a pesar de poder salir de lunes a viernes, no hacerlo, por lo menos durante este periodo, para poder ayudar, contribuir a que los casos se reduzcan, aplanar la curva, como se decía el año pasado, que fue tan sonada esta frase. Y me llena de optimismo el hecho de escucharlos a ustedes, que ustedes también son optimistas. Yo no soy pesimista de profesión, yo siempre trato de ver el peor escenario para estar preparado y ver qué pasa. No soy de los que me aloco y voy a acabarme el papel higiénico en el farmacia, ¿no? Pero de todas maneras, les agradezco muchísimo por su tiempo hoy. Ha sido maravilloso escucharlos. Han aclarado muchas dudas y a las personas que nos están viendo también, seguro, pues han aclarado muchas dudas. Yo quisiera que de pronto podamos volver a tener esa conversación. Más adelante sería muy interesante conversar con ustedes, con otros especialistas acerca de estos y muchos otros temas. Pues dejarnos, no sé si ustedes quieran compartir una línea final, algo que puedan compartir sobre la situación en la que estamos a las personas que nos están escuchando y que pues, nos van a ver cuando puedan volver a ver o ver por primera vez el video. Bueno, principalmente que no hagan caso omiso a todas las indicaciones que se dan, ¿no? Que sigan más bien esas indicaciones, que cuando vean la televisión que digan lávate las manos durante 30 a 60 segundos, lo hagan, que si te dicen la mascarilla tienes que utilizarla arriba de la nariz, la sigan utilizando, que si te dicen, ¿sabes qué? Utiliza el alcohol, ¿no? Que a veces hay personas que la verdad es que no se puede, la verdad es que no se puede, pero a ver, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, yo creo que es hora de dar el ejemplo y seguir adelante, ¿no? Porque las cosas no pueden parar ahí. El país debe de continuar. Excelente. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí, Rommel. Un gusto. Igualmente. Hans. Bueno, un gustazo la charla con Rommel, Juan Carlos, igual siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, lo mismo que dijo Rommel, ¿no? Usen bien la mascarilla, lávense bien las manos. Y bueno, yo añadiría, no, también seamos un poco empáticos con
con la gente que tiene que salir a buscarse el pan en el día a día, con la gente que no le queda más remedio que utilizar el transporte público. Tenemos que ser empáticos con ellos, no se aglomeran a propósito o con mala intención, sino es porque no tienen más alternativa. Seamos empáticos con la gente que se contagia, porque los contagios no son culposos. A veces las personas no saben dónde se contagian o cómo fue que les fue transmitido el virus. No necesariamente el que se contagió estuvo de fiesta, ni mucho menos, sino es que a veces así ocurren las cosas, ¿no? Entonces, seamos bastante empáticos con todas las personas, que muchas la están pasando bastante mal. Excelente. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Ha sido un placer tenerlos. El doctor Rommel Pitardo, epidemiólogo, y Hanson Ledesma, analista económico, que hemos conversado hoy acerca del impacto de este nuevo confinamiento. Vamos a seguir teniendo más de estos espacios, esperamos igual, y de una vez les extiendo una invitación para poder conversar una vez más en el futuro. Siempre son bienvenidos y gracias de verdad por estar aquí, por hacer este aporte tan importante en este espacio. Un abrazo a todos, tengan una excelente noche y pues sigamos adelante con fe y con optimismo. Un abrazo a todos, hasta luego.